Don Guillermo Santos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un verdadero placer saludarle. Don Guillermo Santos es socio de iCapital desde Londres. Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas noches también. Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de saludarle. Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote. Bueno, arrancamos una nueva semana. En alguna incertidumbre la hemos dejado atrás. Hay otras muchas en el horizonte. Yo no sé, Guillermo Santos, esta semana, este lunes, ¿por qué le han preguntado más los clientes? Si por la Reserva Federal, después de que mantuvieron los tipos de interés, si por la incertidumbre en torno a las elecciones en Cataluña, por España, ¿qué le han preguntado más los clientes? ¿Por qué están más preocupados? Pues sobre inversiones, más bien menos por España, porque nuestros clientes en general pues suelen tener relativo poco peso en sus carteras de lo que es mercado español, especialmente de bolsa española, al menos de manera general, ¿no? Sí. No obstante, la pregunta de qué puede pasar con el resultado de las elecciones del domingo y especialmente con el día siguiente, pues por supuesto navega en la cabeza de muchísima gente, pero ya no solo por tener bolsa española o no, simplemente por ser cliente de entidades financieras que tienen la sede central en Cataluña, ¿no? O sea, una situación de absoluta, digamos, pérdida de papeles, pero nosotros a este respecto estamos transmitiendo calma. No creemos sinceramente en iCapital que vayamos a ver una ruptura unilateral que suponga una huida hacia adelante, especialmente en los aspectos financieros. Creemos que los aspectos financieros van a ser los que más se van a tender a cuidar. Cuando se habla del bolsillo, la gente se pone especialmente nerviosa y probablemente, en función, por supuesto, de lo que el resultado que arrojen las urnas, pues veremos cómo en lo que son los aspectos más sensibles al dinero se pueden llegar a acuerdos y avanzar de una manera un poquito razonable. Hasta ahora no está siendo así. De hecho, las declaraciones del presidente del Banco de España de hoy han sido bastante alarmistas, hablando ya de un posible corralito, pero bueno, mejor decir que puede venir el lobo de verdad, porque la verdad es que podría llegar a encontrarnos en una situación límite, excesivamente al borde del precipicio, ¿no? Creemos, como digo, que esa situación límite no va a llegar. Y luego, por supuesto, todo el mundo pregunta por China, porque parece ser que es ya el origen de todos los males y la causa de que los mercados bursátiles no acaben de salir de este verano tan volátil, ¿no? Y desgraciadamente lo que sucede en China depende básicamente de los chinos, y hasta ahora, pues en las últimas horas, los últimos días, ha habido pocas noticias y bueno, vamos a tener que seguir esperando. Ahí en la City, Gonzalo Cañete de Soto, ¿qué pesa más en el ánimo de los inversores y en fin, de la City? ¿Pesa la decisión de la Reserva Federal? ¿Pesa China? ¿Cómo se está viendo todo lo que sucede aquí en España con Cataluña? Por cierto, mañana está ahí en la City, si no me equivoco, el ministro Luis de Guindos, tratando de explicar la actual situación y de tranquilizar un poco a los inversores internacionales, ¿no? A las casas de análisis. Sí, bueno, la verdad es que sobre todo el perfil de clientes que tenemos desde Swissquote es un operador más bien de mercados más internacionales. Entonces yo creo que casi le diría que preocupa más, por ejemplo, la situación de la renta variable norteamericana, esa vuelta que hemos tenido, pese a que no ha habido subida de tipos de la Fed, no es muy natural, tampoco se esperaba. Se supone que había tenido que ser una celebración por parte de la renta variable y sin embargo había un cierto debilitamiento. Entonces es más lo que preocupa. Desde el punto de vista de las declaraciones que ha habido hoy sobre el presidente del Banco de España y sobre el tema de Cataluña, yo creo que ya hubo también declaraciones de la propia Junta de Banca en España al respecto. Sí, el viernes.
Claro, entonces yo creo que aquí la visión del sector bancario en España está bastante clara, no es partidario de aventuras, y en ese caso es desde el punto de vista financiero creo que hay poco riesgo real detrás. Otra cosa es que se alimente ese tipo de declaraciones o como decía Guillermo un poco, ese alarmismo, ¿no?, que surge de vez en cuando y puntualmente, que creo que no deja de ser un poco pues a ver, yo creo que y hemos aprendido algo los últimos años de crisis en Europa y es que está todo demasiado atado y bien atado. Por lo tanto, por mucho que se fantasmee con una posición o con otra, incluso leía hay unas declaraciones que venían en medios internacionales sobre que el presidente de la Generalitat de Cataluña decía que ellos eran tenedores de deuda pública española y que mantendrían su parte de deuda pública española, como si eso fuese, por decirlo así, en el terreno de la deuda pública una amenaza, cuando realmente, pues bueno, en todo caso serán instituciones bancarias las que tienen buena parte de la deuda, como sabemos, desde el sector financiero, y no parece que estén muy partidarias de hacer experimentos políticos en Cataluña, pese a que no tengo ningún tipo de inclinación a favor ni en contra al respecto. Lo único que digo es que sencillamente creo que es mucho drama el que se añade a este respecto, pero desde el punto de vista bancario, creo que lo ha dicho claro Guillermo, esto está bastante claro desde el punto de vista financiero, no creo que vaya a traer demasiados cambios, incluso le diría más, veo más pronunciamiento por parte de los organismos políticos dentro de España que los organismos políticos de Europa. Es decir, lo que diga el presidente del gobierno, lo que diga el presidente del Banco de España está muy bien, pero muy probablemente, como además es norma y patrón por parte del gobierno de España, es muy obediente y seguirá lo que diga la Unión Europea. Así que cuidado con lo que decimos, porque igual luego la Unión Europea dictamina cualquier otro tipo de resolución y nos tragamos las palabras. De todas formas, en el referéndum escocés también los grandes bancos salieron a última hora, ¿no? Sí. Hablan también de la posibilidad de abandonar Escocia, de cambiar, en fin, la sede social, etcétera, etcétera. Es decir, que asistimos en este sentido pues a pronunciamientos muy similares y parecidos, ¿no? Claro, porque el sector financiero no hay que olvidar que también siempre ha tenido un aspecto más tradicional en este sentido. Hablamos del capital y el capital no es muy amigo del riesgo y más del riesgo institucional. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos casos, pues usted lo decía, el Royal Bank of Scotland dijo, bueno, abandonaríamos Escocia. Por cierto, también me hace gracia porque decían que no se sabía hasta qué punto que el Royal Bank of Scotia abandonase Escocia para ubicarse en Londres era un castigo o una bendición para Escocia, dada la cantidad de activos que tiene el Royal Bank of Scotland pendientes dentro de los balances que debe liquidar y demás. O sea, que es uno de los bancos, entre otros muchos dentro de Europa, que se ha visto bastante salpicado durante la crisis de deuda y la crisis inmobiliaria de los últimos años que ha azotado Europa. Hemos escuchado, Guillermo Santos, al presidente de la Generalitat, Artur Mas, decir esta tarde que si no hay negociación por la independencia, no haría frente a la parte de la deuda de Cataluña que tiene el Estado español. Esto de alguna manera ya está sucediendo, ¿no? Es decir, que en estos momentos Cataluña tiene los mercados exteriores cerrados a la financiación y el sufrimiento del Estado, del resto de España, sería asumir, en todo caso, no se ponen de acuerdo, pero en torno a los 50, 60 mil millones. Sí, está bastante asumido porque efectivamente la deuda catalana cuando alcanza el vencimiento es pagada con dinero que proviene directamente de la Administración Central y esto sucede desde hace bastantes trimestres, con lo que desde el punto de vista de, digamos, quien asume el coste, ahí habría nula variación. Hay que darse cuenta de un elemento que es que si hemos conseguido gestionar en Europa, en la Unión Monetaria, el problema de la deuda griega, que es bastante más grande que la deuda catalana, de una manera, bueno, pues con sus altibajos y con algunas torpezas, pero al final todavía hay cosas que decir, se ha conseguido sobrellevar sin que los mercados experimentaran pues un gran accidente. Pues la deuda catalana, la verdad,
no significa mucho en lo que son los mercados internacionales, aunque a alguno de sus políticos pues sí que le gustaría que así fuera, ¿no? Por otra parte, está claro, y quiero decir con esto que es una situación perfectamente gestionable el tema de la deuda catalana, tanto para España como especialmente para la Unión Monetaria, y más aún con el favor permanente del Banco Central Europeo que estamos recibiendo todos los países de la zona euro. Pero bueno, más allá de eso, el elemento que es evidente, y lo comentamos ya con vosotros, es que se cerrarían automáticamente, pero no solo los mercados de financiación, que ya lo están, como comentamos, sino cualquier tipo de financiación proveniente de terceros, especialmente, lógicamente, de la banca, ¿no? Entonces, esa situación sería totalmente insostenible para las autoridades y para la administración catalana, porque perdería la capacidad de pedir crédito, perdería la capacidad de asumir diferimiento en sus pagos y quedaría absolutamente bloqueada. Y eso, como bien sabemos, hay un país que se llama Grecia que ante esa situación decidió romper con un programa político, adoptar una postura mucho más pragmática y pues bajarse a negociar los temas económicos, porque la gente tiene que vivir, ¿no? Y yo creo que en Cataluña no deberíamos llegar a eso, porque los políticos catalanes, parte de ellos y la mayoría de sus empresarios, que hay muchos muy potentes, saben perfectamente lo que se están jugando, ¿no? No por el lado empresarial, pero sí por el político. Pues fíjese, en Grecia, ahora que lo mencionaba don Guillermo Santos, en Grecia ha gobernado y parece que va a seguir gobernando un partido de izquierdas con los nacionalistas de derechas. En el fondo es un poco lo que está sucediendo en esta lista única en Cataluña, ¿no? Un partido de derecha nacionalista con un partido de izquierdas como Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, puede existir algún paralelismo. Sí, ¿no? En lo político. Sí, pues así es. Si bien sucede que yo creo, como decía, que en Grecia se ha adoptado por sus principales líderes una postura francamente pragmática, yendo a cubrir lo que son verdaderamente las necesidades de un país, y en Cataluña no se está haciendo. Y hay un elemento bastante significativo. En Grecia, como recordamos, algunos políticos que estaban obstaculizando los acuerdos con la Unión Europea se les apartó. El caso de Varoufakis puede ser el más claro. En Cataluña eso no ha sucedido todavía. Me pregunto si el problema no son tanto los partidos políticos como algunos de sus líderes, que realmente han adoptado posturas totalmente radicales y adoptan una nula capacidad de negociación. Entonces, quizá la solución venga por un cambio de papeles en ese liderazgo, para poder alcanzar ciertas soluciones y vías, sean terceras o sean cuartas, pero alguna vía de consenso. Y no llegar a situaciones totalmente enloquecidas, que al único que llevan es al empobrecimiento de la población y al sufrimiento de los más débiles. Gonzalo Cañete de Soto. Sí, bueno, creo que es dos puntos principalmente. Uno, el hecho de que se utilice como presión a nivel político la liquidez bancaria, que es al fin y al cabo lo que se hizo, como decíamos ahora, en el caso de Grecia. Entonces, sabemos que se puede utilizar ese as en la manga, por decirlo así, de dificultar el acceso a la financiación por parte del sector bancario de un determinado país o región que no acata con la posición europea. Pero yo insisto en este caso en que estará por ver cuál sería la postura que tenga Europa llegado el momento realmente con respecto a esto. Lo digo porque en el pasado ya hemos tenido situaciones en las que ha sido bastante flexible y bastante ambigua cuando ha tenido que tratar problemas institucionales de algunas regiones de Europa que francamente lindaban entre un microestado por ahí pendiente. Hablo, por ejemplo, de Mónaco, de Andorra. No son casos comunes, pero estaría por ver qué se les ocurre negociar a la hora de llegar a un acuerdo con respecto al acceso a financiación desde fuera, desde Europa. En este caso, yo creo que por el propio descontento que podría ocasionar para España que la Unión Europea reconozca un movimiento como ese, pues obviamente no debería premiar los intereses de España sobre esto. Pero no lo digo por poner el dedo en la llaga, lo digo porque creo que está ahí. Creo que la Unión Europea es
bastante errática. No estamos hablando de en el caso de Estados Unidos, de un tesoro americano ni nada parecido. Hablamos de la Unión Europea, que es bastante más ambigua en ese sentido. Entonces puede sorprendernos con cualquier nueva postura flexible al respecto de financiación, liquidez del sector bancario. Pero sin duda, efectivamente, hay un precedente. Es el caso del gobierno griego. Saca los pies del tiesto con respecto al programa de ajuste de la Troika, que es el BCE, que es la Comisión Europea y que es el FMI, y enseguida pues vemos estrangulamiento del sector bancario hasta que no queda otra solución que reunirse y aceptar las condiciones que impone, en este caso además Alemania, porque insisto que la negociación que se hizo sobre Grecia, lo comentamos en su día, fue más bien una humillación por las condiciones tan duras que tuvo que firmar a contrarreloj y en el último momento. Y además también se comentó en su momento que esa reunión misma llevó a una confrontación verbal prácticamente entre el ministro de Finanzas alemán y el propio Mario Draghi en aquella reunión. O sea que es algo evidente, ¿no? Entonces esto es lo único que destaco. Sobre Grecia, bueno, Cataluña sigue siendo un punto catalizador, pero insisto que a nivel de mercados internacionales, lo único que vemos es que lateraliza bastante desde el punto de vista gráfico al IBEX, pero nada más fuera de eso. Creo que hay problemas sobre la mesa bastante más importantes que están preocupando a los mercados mundiales, más que esa inestabilidad. Hemos pasado terremotos, auténticos terremotos, hace pocos meses en Europa. Hablábamos de la disgregación de Europa. Cuando estábamos hablando de Grecia, mucha gente hablaba de eso, de si, fíjese que negociaciones o reuniones entre Grecia y Vladimir Putin, propuestas de proyectos de crear en Grecia pues puerto de gas y de petróleo para el resto de Europa. Bueno, eso eran puntos bastante más severos en lo que se refiere a nivel político para Europa que este proceso político. Insisto, soy muy escéptico, no creo que eso llegue a ningún sitio y sencillamente se le añade bastante drama al asunto para adquirir protagonismo por parte de Cataluña.